Muchas gracias, Sere, por tu presentación. Lo primero es decir que bueno, estoy encantado de poder estar aquí hoy. La verdad que es un placer el poder estar en la que es mi casa, en este evento. Darle las gracias a Cybercamp, a Tatiana, a todo el comité organizador de Cybercamp por hacer posible que pueda estar aquí hoy. Aunque ahora resido un poquito lejos, en Estados Unidos, llevo 4 años viviendo allá, pero el resto de mi vida lo he pasado aquí, así que cuando me llamaron allá antes del verano para decir si bueno, podría estar interesado en venir aquí a dar una charla, pues no tardé mucho en decidirme, por supuesto que sí. Mi nombre es Ismael Valenzuela, como habéis escuchado, me podéis seguir en Twitter, intento estar bastante activo allí, así que podéis también utilizarlo durante la presentación. Y bueno, llevo dedicándome a esto pues casi 20 años. En esta misma ciudad, no muy lejos de acá, empecé a montar una compañía junto con otra gente de la que hablaremos también ahora un poquito, para que se conozca todo el talento que hay aquí en Málaga y que a lo largo de los años pues llevan trabajando en muchas de las cosas que quizás nos puedan sonar, que no sabemos de dónde viene. Vamos a dar un poquito de voz y de eco también a todo esto. Y esto lo comencé en el 2001 y desde entonces pues llevo prácticamente dedicado a seguridad. Ahora trabajo para la compañía de McAfee. Llevo trabajando con ellos desde hace más de 6 años, los últimos 4 en Estados Unidos. Y básicamente lo que quiero contar un poquito hoy es no solamente mi experiencia, sino a través de la experiencia que he podido tener durante estos años, contar algunas de las cosas que a mí me han funcionado y que espero que para muchos de vosotros que estáis quizás interesados en comenzar en seguridad o que quizás ya estáis haciendo algunas cositas que os pueda servir para relanzar vuestra carrera o ver alguna otra perspectiva, algunas otras cosas que podéis hacer. Una de las primeras cosas que quiero contaros es qué significado le quiero dar a esta palabra de hacker, ¿no? Porque habéis visto, el nombre de la ponencia es cómo hackear tu carrera en seguridad. Y lo cierto es que la connotación que tiene la palabra hacker hoy día es muy diferente a la que tenía originalmente. Cuando hablamos ahora de hacker parece como que se entiende como una persona, un criminal prácticamente, ¿no? Es lo que utilizamos para definir a alguien que entra en otro ordenador, en otro sistema, una compañía a la que no tiene autorización y que bueno, roba esos datos y lo utiliza con fines ilegales. Pero realmente la definición original de hacker era muy diferente, muy diferente. Hace poco he tenido la oportunidad de atender una conferencia con Walter Isaacson, que escribió una serie de libros bastante interesantes. Es muy conocido, un periodista en Estados Unidos muy conocido por haber hecho la biografía de Steve Jobs. Y en este libro, Innovadores, habla de la gente que realmente ha creado esta industria de la computación, los microchips, los ordenadores, Internet, gente como Tim Berners-Lee, gente como por ejemplo Bill Gates, como por ejemplo John von Neumann o Ada Lovelace. Y explica cómo esta gente originalmente eran hackers. Pero no hackers en el sentido de entrar en otros ordenadores de manera ilegal, sino hackers en el sentido de hacer cosas que parecían imposibles. Gente realmente ingeniosa. La palabra de hacker viene realmente de un grupo de lo que llamaríamos hoy freaks o geeks, ¿no? de gente técnica que pertenecía a un club de maquetas de trenes eléctricos en el Instituto de Massachusetts, en el MIT. Al lado de Boston. Y en los años 40, pues este club que se dedicaba a hacer maquetas de trenes y que estaban viendo todo ese tipo de cositas, había una serie de gente que básicamente se preocupaba solamente de que los trenes se vieran bien y que estuviese todo bien bonito para poder presumir de todo esto. Y había gente que lo que le interesaba más era ver lo que pasaba justo por debajo de esa maqueta. ¿Qué creéis que pasaba justo por debajo? Los cables, ¿no? Los conmutadores, toda la parte eléctrica. No habían circuitos como los conocemos hoy entonces, ¿no? Pero sí toda la parte de cómo funcionaban esos trenes. Toda esa curiosidad forma parte de la filosofía hacker, el saber cómo funcionan las cosas, el desmontarlas, volverlas a montar. Y llamaban a lo que era un hack, a un truco, a algo ingenioso, algo que podías hacer que quizás no fuese elegante, pero hacía que quizás un objeto que no estaba diseñado con ese propósito funcionara de otra manera. Incluso a veces bromas también relacionadas con esto. Por ejemplo, una persona que he tenido el placer en los últimos años de trabajar con gente que trabajó con ella en los años 40, Grace Hopper, le decían Amazing Grace, o la increíble Grace. Y ella es conocida por
ser la primera persona que inventó los compiladores. Para aquellos que están estudiando quizás programación y que utilizáis un compilador, pues pensad, la primera persona que inventó los compiladores, Grace Hopper, una mujer matemática, en los años 40 trabajaba con la Universidad de Harvard, y se puede decir que ella realmente reflejaba el espíritu hacker original. Fijaros, con solo 7 años iba por su casa desmontando los relojes que tenía en casa. ¿Sabéis para qué desmontaba los relojes? Para ver cómo funcionaba. Quería saber cómo funcionaban aquellas manecillas, cuál era el mecanismo, poder desmontarlos, volverlos a montar. Cuenta su madre, para cuando había desmontado ya 9 relojes, ya le dijo a la niña, no, para, ya te explico cómo funciona esto. Y una de las cosas que ella habitualmente decía también era que, y forma parte de la filosofía o del espíritu hacker, es el inconformismo, ¿no? Decía que una de las cosas que más dañaba a la sociedad, y lo podemos ver aquí, es el pensar que las cosas siempre se han hecho igual y que cuando algo siempre se ha hecho igual de la misma manera y funciona, no tocarlo. ¿No? ¿Lo habéis escuchado eso una vez? Si algo funciona, no lo toques. Ella decía que esa es una de las cosas que más daña a la sociedad en el sentido de que hay que probar nuevas formas de hacer las cosas. Ahí es donde viene la innovación, la creatividad, ¿no? El no darse por conforme con cómo se ha hecho algo siempre durante toda la vida. Y una de las cosas que dice aquí es, hay una de las frases más famosas de ella, era que para darse cuenta de esto y forzarse ella a pensar de una manera diferente, tenía un reloj en la pared cuyas manecillas iban en el sentido contrario, para poder darse cuenta y pensar, reflexionar en esto. Parte también del espíritu hacker, y parte por lo que le llevó a ella a ser conocida como un poco rebelde, era porque siempre iba en contra de lo establecido. Con 34 años se unió a la Marina del Ejército Americano, pesando 7 kilos menos del mínimo establecido para cualquier persona que se uniese a la Marina. Realmente una persona interesante, y si tenéis oportunidad de leer este libro, Innovadores, bastante interesante también. Pero lo cierto es que esta definición tan, digamos, romántica, de alguna manera, de hacker, no es la que hoy día se tiene, ¿cierto? Hoy día la definición de hacker es algo más, pensamos como en esto, ¿no? Algo que crea un poco de tanto fascinación como a la vez un poco de miedo, de temor, ¿no? De pensar, bueno, que hay actos terroristas detrás de esto, algunos gobiernos con intenciones no muy buenas, espionaje industrial, el conocido ransomware, ¿no? Y quizás alguno hemos tenido que sufrir en nuestros sistemas informáticos, grupos militares, criminales, los famosos APTs, ¿no? o amenazas persistentes, avanzadas, todo este tipo de cosas que quizás cada vez empezamos a escuchar más en las noticias. Vivimos en una época muy interesante en la que hay periodistas dedicados exclusivamente a ciberseguridad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el blog del famoso Brian Krebs en Estados Unidos, que está siempre haciendo o compartiendo noticias sobre grupos criminales, ataques avanzados, etc. Ahora, por ejemplo, desde los últimos años es común en las noticias todos los días. Vivo en Estados Unidos y es imposible encender las noticias y que no estén hablando de algo relacionado con las elecciones, algo relacionado con gobiernos que están interesados en modificar los resultados de las elecciones, o del tema este del hacking en Rusia contra Estados Unidos. Es algo que ocupa las portadas de los diarios, que abre diarios en televisión, algo que hace años era totalmente impensable, ¿no? Y ahora forma parte de nuestro día a día. Y por otro lado, también, como ha comentado el secretario de Estado, el presidente de INCIBE, el hecho de que cada vez haya más necesidad de profesionales de seguridad. Y bueno, el hecho de que estéis hoy aquí y que esta sala esté llena y todo el evento esté lleno durante estos 4 días no hace más que confirmar que es algo importante, ¿no? Y que hay mucha gente interesada en entrar en el mundo de la ciberseguridad. Fijaros, estas estadísticas dicen que para 2019 harán falta 1,5 millones de profesionales, ¿vale?, por encima de la oferta que hay, que habrá un déficit de 1,5 millones de profesionales. Así que si estáis interesados en seguridad, en trabajar en este campo, no os va a faltar trabajo en los próximos años, sin duda. Hay otras estadísticas que dicen que para 2021 va a haber un déficit del doble, de 3 millones de personas que harán falta, de profesionales en este campo de la ciberseguridad. Así que bueno, durante muchos años mucha gente me ha preguntado, oye, ¿cómo empezaste tú en seguridad? Quiero pues compartir algunas de estas cositas y sobre todo pues dar algunas
recomendaciones. No me gusta decir consejos, ¿no? Porque al final cada uno tiene que tomar su propio camino, pero sí al menos algunas cosas que a mí me han ayudado, que al cabo de los años pues he reflexionado y pensado, pues fíjate, aquello que hice que no le daba ninguna importancia, ahora me di cuenta de que sí fue beneficioso. Y ojalá que también os pueda servir a vosotros. Realmente, una de las cosas también que están ocurriendo es que hay tanta demanda por parte de los, no solamente de entidades públicas, hay comerciales, que ocurren casos como estos, ¿no? No sé si lo podéis ver, esto es un tweet donde una empresa de California, en San José, está pidiendo un desarrollador en Hadoop, que es una tecnología de Big Data, y pone que necesitan a alguien con más de 9 años de experiencia. ¿Suena este tipo de posts? ¿No? Para muchos de los chicos jóvenes que veo en la audiencia, ¿no? Queréis empezar en algún sitio a trabajar y piden más de 10 años de experiencia, 15 años de experiencia. Bueno, no desesperéis. En muchos casos como en este, los empleadores o los reclutadores no saben de qué están hablando, ¿no? Como podéis ver, Hadoop es una tecnología que tiene 6 años. Salió hace 6 años. O sea que no existe nadie con más de 9 años de experiencia en esta tecnología, ¿vale? Y es también parte de un poco lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Hay un campo nuevo donde todo el mundo está acudiendo y tenemos que formar no solamente a los profesionales, sino también a las empresas, reclutadores, para que puedan saber de qué va un poquito todo esto. Así que durante los próximos minutos voy a hablar de algunos trucos, algunos hacks. Y si hay algo que quiero que recordéis de esta ponencia es: piensa como un hacker, pero un hacker como las personas que he definido anteriormente, como alguien que puede hacer posible lo que puede parecerte hoy imposible y pensar en qué cosas puedes hacer para forjar ese camino. La primera de todas, y que tiene que ver mucho con la filosofía hacker, es: sé curioso, ten curiosidad por las cosas. Y aquí puedo contar que, por ejemplo, yo cuando mi primer PC lo tuve con 13, 14 años. Mi padre fue y compró nunca se me olvidará, un Olivetti PCS 286. Y recuerdo que tenía 1 mega de memoria RAM y 40 megas de disco duro. Claro, hoy nos reímos de esto, ¿no? 40 megas de disco duro. Recuerdo que tenía un amigo en aquel entonces que, empezando en el instituto, que me dijo: 40 megas de disco duro, Ismael, eso no lo vas a llenar en la vida. Hoy os reís, ¿verdad? Porque probablemente explotaríamos ese disco duro con solamente el adjunto en un email, ¿verdad? Probablemente esta presentación pesa más de 40 megas. Pero sin embargo, en aquel entonces era como, wow, tremendo, ¿no? Y recuerdo empezar, no sé, coger los disquetes que tenía de DOS, me parece que era el 5, MS2 5, no tenía ni siquiera Windows, empezar a juguetear con el BASIC, empezar a escribir mis primeros programas hoy lo llamaríamos inteligencia artificial, ¿verdad? Porque le preguntaba mi nombre, el programita preguntaba mi nombre y me lo repetía: hola Ismael, ¿no? Una cosa súper básica, pero para mí era como, wow, estoy haciendo que la computadora hable, o el ordenador hable, ¿no? Pero así realmente por curiosidad pues empecé a coger los manuales, a investigar, a leer. Un día salió Windows 3.1, ¿no? 3.11, con los disquetes, unos disquetes que empezabas a instalar en el ordenador. Para muchos de los chicos jóvenes aquí esto es como, bueno, ¿de qué me estás hablando, no? Y donde tenías que ir corriendo a comprarte un ratón, porque no teníamos un ratón para poder utilizar Windows, ¿no? Aquellos fueron los años en los que poco a poco pues, te ibas conectando a Internet, con aquel módem que hacía tantísimo ruido, te conectabas y empezabas a entrar a los chats, el IRC, ¿no? Hoy día los chicos jóvenes utilizan el Slack y todo este tipo de cosas mucho más modernas, pero donde empecé a intentar buscar información sobre cómo funcionan los protocolos en Internet, ¿no? Cómo funcionan este tipo de cosas. Esta es la curiosidad también del hacker, ¿no? ¿Qué ocurre cuando cambias un bit en la cabecera de un protocolo? ¿Qué ocurre cuando ese paquete pues, va por la red? ¿Qué ocurre en la memoria de un sistema informático? Entonces, para mí todo esto era un mundo nuevo y estaba muy interesado, muy curioso en conocer todo este tipo de cosas. No sé si alguien recuerda, para los que tenemos unos pocos más de años, en aquella época, ver o encontrarse en la red este tipo de manual. Caroline Mail, ¿a alguien le suena? Yo era el único tipo raro entonces que se encontró con esto. En Estados Unidos era muy conocido y de hecho tiene fama de ser una mujer bastante, digamos que creó bastante controversia porque se ve envuelta en cierto tipo de cosas. Pero este tipo de guías se llamaban guía de hacking mayormente inofensivo.
Y era porque realmente no eran de hacking, eran guías que te ayudaban a entender un poquito cómo funcionaban los protocolos, cómo funcionaba Internet. Por ejemplo, en aquel tiempo pues empezabas a tener correo electrónico y tenías tu cliente bien básico de correo donde lo descargabas. Bueno, pues leyendo estas guías aprendí que podía conectarme con un telnet al puerto 25 de un sistema de correo al servidor, donde podía leer mi correo con un terminal por simplemente tecleando con línea de comandos. Y a mí que me parecía fascinante. Por supuesto, no tiene nada que ver con lo que es hacking hoy, pero esa curiosidad me llevó a aprender cómo funcionaba Internet, a aprender cómo funcionaban estos protocolos. Todo esto está todavía disponible en Internet. Obviamente esta presentación la vais a tener disponible cuando termine y vais a poder, si tenéis interés en leer este tipo de cosas, que aunque son antiguas, en el sentido de que son del 95, el 96, pero explica un poquito de la historia, ¿no? Como podéis ver ahí, conectándote por Telnet a puerto 25, leyendo tu correo electrónico, explicando cómo funcionan los puertos, etc. Y fue más o menos por esta época cuando empecé también a aprender un poquito más de un sistema operativo llamado Linux. Estando en la universidad, aquí en Málaga, se formó un grupo de gente que empezaba a enseñar de manera gratuita después de las clases cómo funcionaba Linux, que era un sistema operativo que me pareció fascinante. Después de años utilizando ahora ya Windows, habiendo empezado con MS2 en la línea de comandos, me parecía como que ya era todo muy aburrido, ¿no? El utilizar un ratón para todo. Lo hacía todo demasiado sencillo y me gustaba aprender cómo funcionaban las cosas a más bajo nivel. Y Linux me permitía hacer eso, me permitía poner en práctica muchas de las cosas que estaba aprendiendo con estos manuales. Así que a partir de ahí pues empecé a juntarme con esta serie de gente. A la vez también pues, no sé, le decidí hacerle a mi padre una página web que hoy iba a aprender. Realmente, ya seguramente lo sabe, no le hacía falta en aquel entonces, pero le ofrecí hacer una página web para yo poder aprender también a hacer este tipo de cosas. Y me acuerdo de comprar mi primer libro de HTML, empezar a aprender PHP, ASP, bases de datos. Cosas que no eran exactamente lo mismo que estaba aprendiendo en la facultad los primeros años, pero que a mí me creaban curiosidad y que quería aprender. Un día entrando en la facultad, una mañana, estaba ya, me parece, en el tercer curso de la ingeniería técnica, veo un cartel que hoy día me hubiera gustado poder haber tenido una foto de aquello, pero básicamente decía algo así: si entiendes esto, te contratamos. En una columna pegada a la entrada de la facultad. Y era básicamente código en PHP, código en ASP, que tiraba de una base de datos. Y bueno, yo ya había tenido un poquito de idea de todo esto, sabía de qué iba esto. Y recuerdo que iba con mi compañero y dije, sí, mira, eso es una consulta, una base de datos y tal. Y me dijo mi compañero, oye, pues echa tu currículum. Dije, no, estoy estudiando ahora, no creo que tampoco... ni siquiera me lo planteé. O sí, quizá me lo planteé y lo pensé. Durante aquel día estuve pensando, oye, ¿y si pongo y envío mi currículum? Así que aquella tarde, cuando llegué a casa, hice mi primer currículum. Imaginaros qué tipo de currículum, no tenía ninguna experiencia, pero al menos podía contar las cositas que sabía o que estaba aprendiendo, que estaba practicando. Lo envié y no le di mayor importancia. Me fui con unos amigos a hacer otra cosa y llegué aquella tarde a casa y recuerdo mi madre me dijo, oye, te han llamado de un lugar, se llaman G2 y quieren hablar contigo. Bueno, pues interesante, aquí cerquita en el centro de Málaga. Fui allá al día siguiente, o el lunes parece que fue, y nada, pues empecé a trabajar allí a media jornada. Así que por la mañana estaba estudiando, no, al revés, por la mañana trabajaba, por la tarde estaba estudiando, pude terminar mis estudios y a la vez pues empezar a practicar y aprender un montón de cosas que bueno, en aquella época era fascinante y hoy día también me doy cuenta de que todo esto me sirvió muchísimo, ¿no?, para lo que hice después. Me da alegría ver aquí a alguna gente dentro de la audiencia que trabajó conmigo en aquel entonces. Y empezamos en un proyecto que se llamaba topfootball.com, que era básicamente, ahora lo podemos pensar, ¿no? Todo el mundo conocemos Facebook, conocemos estas cosas, pero mucho antes de esto, en el año 99, 5 años antes de que Facebook saliera, aquí en Málaga se estaba haciendo una plataforma digital de colaboración, con foros, donde la gente podía registrarse, crear su perfil, intercambiar información, y que era realmente fascinante. Y empecé trabajando aquí, programando en ColdFusion, y después de esto me pidieron que me hiciera cargo de los servidores que teníamos en Internet. Servidores que, bueno, pues, donde íbamos a poner el servidor web, el servidor de aplicaciones, las bases de datos. Obviamente había que poner seguridad, porque habría gente que estaría, ¿no?, interesada en poder echar abajo estos servidores, había que proteger estos datos. Así que todo lo que estaba aprendiendo por mi cuenta
ahora me resultaba bastante útil y me daba la oportunidad de poder experimentar y de poder practicar todas estas cosas. Bueno, ocurrió algo interesante y fue que, estando también en la universidad, había un grupo de gente del que hablaré un poquito después, un grupo que se llama Hack UMA, Hack Universidad de Málaga. Y no es lo que te puede parecer, no era un grupo creado para hackear la universidad, sino que era un grupo creado para compartir información sobre seguridad informática. Estamos hablando del año 96, 97, año 98. Y dentro de este grupito de personas, pues conocí a alguna de ellas era mi compañero de la facultad, después, obviamente, y a día de hoy, muy buenos amigos, aquí de Málaga. Y uno de ellos en un foro puso un día: hay una vulnerabilidad que hemos encontrado en una administración pública aquí en Málaga. Fijaros, echadle un ojo a esto. Y otra vez, la curiosidad, ¿no? A uno le pica la curiosidad y se pone a mirar. Y realmente el problema que había en la superficie no era que alguien había hackeado este servidor que estaba hosteado, estaba en una empresa aquí en el Parque Tecnológico, donde bueno, pues el administrador había cometido un error y había indexado una serie de datos que no pertenecían a esta administración local, pública, aquí en Málaga, y donde uno podía entrar en la página web de esta administración y hacer una serie de búsquedas y aparecían datos de otros servidores que estaban también allá, de otros sitios de Internet, algunos de ellos digamos de reputación dudosa, dejémoslo ahí. Y bueno, echando un ojo a todo aquello, precisamente porque sabía de protección en Internet, porque yo mismo estaba encargado de proteger estos servidores, pues encontré que tenían el puerto 1433 expuesto a Internet. ¿Alguien conoce qué es lo que habitualmente está en este puerto? SQL. Exacto, las bases de datos, ¿no? Y estaba totalmente expuesto a Internet, algo que normalmente no es algo que se deba hacer, ¿vale? Para eso pues, se ponen cortafuegos. Y en este caso pues, pensé, esto no pinta muy bien. Realmente el problema era mucho mayor. El problema venía de, y si alguien recuerda manejar ese tipo de base de datos en aquel entonces, recordará que cuando uno instalaba el SQL Server 2000 y versiones por aquella época, te pedía una contraseña para administrador, para el SSA, System Administrator. El problema era que esa contraseña era opcional. Como podéis ver en el mensaje, se recomendaba que introdujeras una contraseña que no estuviese en blanco. Hoy día sería algo impensable, ¿cierto? Muchísima gente en Internet tenía estos servidores expuestos sin ninguna protección, donde cualquier persona podía conectarse al servidor con usuario SA sin password. Obviamente el problema era mucho más grande, mucho más grave que solamente esta administración pública, puesto que también el resto de servidores que estaban ahí, que tiraban de esa base de datos, estaban expuestos, ¿no? Por resumir, básicamente esto llevó a que hubo bastante alboroto en aquel momento, en prensa, en diferentes sitios. Inmediatamente, en el momento que descubrí esto, me puse en contacto con la gente que tenía la responsabilidad de estos servidores. Se pudo resolver e inmediatamente cortar el acceso a este puerto desde Internet y pudo resolverse. Pero a la vez, el que era consejero delegado del grupo G2, donde trabajaba con Top Football, Alfredo Guerisoli, pues se acercó y me preguntó, me ofreció la oportunidad de ofrecer este tipo de servicios, hoy le llamaríamos, ¿no?, red teaming o hacking ético, o bueno, penetration testing, como queramos, ese tipo de asesorías para compañías que querían protegerse, querían saber cuál era su exposición a estas amenazas, ¿no? Y estamos hablando del final del año 2000, principio del año 2001, cuando había muy poquitas compañías en este país haciendo este tipo de cosas. Muy poquitas, y prácticamente nos conocemos todos todavía a día de hoy en este sector, pero fue realmente algo pionero que en aquel tiempo no nos dábamos cuenta, ¿no? Pero hoy, mirando atrás, como 20 años atrás casi, reflexionamos en esto y vemos que realmente fuimos de los primeros que hacíamos estas cosas. En base a esto, ¿qué es lo que os puedo recomendar? Fijaros, yo siempre he estado haciendo esto y ahora ahí podéis ver una foto ahora mismo de mi casa. En el sótano de mi casa no es una localización ideal, pero siempre tengo un laboratorio, siempre tengo algo. Una pequeña máquina. En este tiempo es mucho más fácil de hacer esto. Tenemos el cloud, tenemos la nube. En este caso es un pequeño Intel NUC, que es un PC muy chiquito, es como un libro de grande.
donde puedes correr máquinas virtuales. Mi sugerencia es, crea tu propio laboratorio. Busca una máquina que sea medio vieja, que tengas allá, que quizá no te sirve para jugar a videojuegos o hacer algo así pero que todavía te puede servir para montar un pequeño laboratorio. Instala el VMware, el ESX, que es una versión gratuita, el ESXi, que es una versión gratuita que lo puedes instalar en casa, en cualquier PC, y donde puedes crear tu propia red. Mi sugerencia, instala estas cosas desde cero. Mi reto para ti hoy es instala Linux desde cero, compila, descarga desde las fuentes, compila las aplicaciones tú mismo. Va a ser doloroso, ¿vale? Nada va a funcionar inmediatamente, probablemente. Vas a tener que dedicarle tiempo. Pero al hacer esto, estás aprendiendo cómo funcionan las cosas, ¿no? Piensa en la filosofía hacker, el desmontar, el saber cómo funcionan las cosas desde cero, porque eso es fundamental. Créate un pequeño dominio de Windows. Te puedes descargar desde Microsoft imágenes gratuitas que puedes utilizar durante un periodo de tiempo. Y puedes crear pues, lo que sería lo más parecido a una red, por ejemplo, de una compañía. Y ahora que la has instalado, muy bien, pues ahora intenta securizarla. Intenta securizarla con las guías que puedes encontrar en Internet, ¿vale? Esas estaciones de trabajo, Linux, Windows. Y una vez que hayas hecho esto, intenta aprender a hackear estos sistemas y ahora ver qué evidencia deja detrás para poder entender mejor cuáles son las necesidades que tienen las organizaciones ahí afuera. Y si hay algo que te pilla por sorpresa y dices, esto no lo sabía, celébralo, estás aprendiendo. Y son cosas que más adelante te pueden servir. No es solamente lo que aprendas, sino el proceso de cómo llegas a aprender ese tipo de cosas es muy importante. Algo que también veo estos días es que, obviamente, la gente joven, pues quiero ser un hacker, quiero aprender a hackear, quiero aprender todo este tipo de cosas. Y eso está muy bien. Pero a veces nos olvidamos de la historia y de dónde venimos. Y creo que aprender de la historia no significa que tengas que aprender a manejar el ENIAC, como podéis ver aquí, ¿no? Pero hay cosas que sí que son muy interesantes. Fijaros, os he recomendado un libro antes, el libro de Innovadores. Tenéis otro trabajo ahora para estas vacaciones, que es leeros este libro también. Cliff Stoll era un físico que trabajaba para el laboratorio de Berkeley, la Universidad de Berkeley en California. Y en el año 86 no era muy buen físico. ¿Vale? Entonces lo enviaron al laboratorio de informática porque dijeron, bueno, como sabe un poquito de ordenadores, de Unix, el BSD, ¿no? El Berkeley Standard Distribution, la distribución de Unix de Berkeley, vamos a enviarlo allá a ver si así nos deja un poco tranquilos y se pone con los ordenadores. Los informáticos, cuando llegó este tipo allá, ¿no? Al sótano a trabajar con los ordenadores, dijeron, uy, este tipo de ordenadores no es muy bueno, pero creemos que es muy buen físico, ¿no? Entonces, muchas veces es también, como voy a contar después, el marketing, saber venderse uno también. Ese tipo estaba allá y un día descubrió, lo pusieron a hacerse cargo de un sistema informático que llevaba la contabilidad, porque estos eran los días en los que, imaginaos, trabajabas para una universidad, eras un investigador y utilizabas estos grandes ordenadores, mainframes, para loguearte por una sesión, un terminal, corrías tus aplicaciones, hacías una serie de cálculos y cuando habías hecho esto se te enviaba como una carta de pago, ¿no? Como un recibo donde decía, bueno, pues esto es lo que debes por haber utilizado, esto es lo que se va a cargar a tu departamento, esta cantidad de dinero, por haber utilizado el servidor. Se cargaba, se cobraba por tiempo que utilizabas esos servidores. Pues él, revisando la contabilidad de este sistema, se dio cuenta que faltaban 70 céntimos. Aquellas cuentas no casaban. Alguien había utilizado el sistema informático y no tenía una cuenta asociada en el laboratorio. A nadie se le había cobrado por este tiempo. Claro, si lo piensas bien, son 70 céntimos. Es como ridículo, ¿no? ¿Quién iba, por ejemplo, a hacer de esto una cosa? Él, por su mentalidad de hacker, empezó a investigar por curiosidad. ¿Qué pasa aquí? Y pensó, bueno, a las malas esto no es un problema muy grande, pero así me entretengo y además aprendo cómo funciona el sistema informático. No voy a contar toda la historia, pero os diré que al cabo de un año, toda esta historia que empezó con una pequeña falta de 70 céntimos en el sistema, resultó en la detención de un tipo llamado Markus Heiss en Alemania, que estaba logueándose remotamente de manera no autorizada, hackeando, vamos a decir, estos servidores en el laboratorio de Berkeley. Desde ahí saltaba al resto de la ARPANET,
que era lo que había en aquel entonces, no era Internet, que era simplemente una red que conectaba a ciertas universidades en Estados Unidos, junto con el gobierno, y de allá a la MILNET, la Military Net, la red militar de Estados Unidos, el Departamento de Defensa, de donde este criminal estaba robando datos sensibles de proyectos militares, vendiéndoselo a la KGB, al servicio de espionaje ruso, por cocaína y por dinero. Estamos hablando del 1986. ¿No suena mucho como las historias que vemos hoy o que pensamos hoy de APTs y todo este tipo de cosas? No son nuevas. No son nuevas, solo que hoy sabemos mucho más de esto. Pero esto empezó muchísimo antes. Claro está, si lees este libro quizás no vas a poder aprender mucho de las herramientas que se utilizaban, porque no habían detectores de intrusos, no había inteligencia artificial, este tipo de cosas que hoy tenemos, pero teníamos igual, atacantes, defensores, gente detrás de este tipo de cosas, porque siempre hay un ser humano al otro lado, ¿no? Entonces las estrategias, las tácticas incluso, no han cambiado tanto. Este tipo utilizó una cosa que hoy utilizamos y que hablamos de honeypots, ¿no? Los tarritos de miel. Este tipo de idea la utilizó él ya. Creó un proyecto militar secreto que era falso y lo dejó en este sistema informático para hacer que el atacante, que estaba buscando este tipo de secretos, una vez que descubrió su motivación, fuera allá, intentara descargarse este archivo. Y como era un archivo muy grande, le llevó bastante tiempo. Suficiente tiempo para que junto con el servicio policial en Estados Unidos, el FBI, el servicio policial en Europa, pudieran trazar esta conexión hasta el edificio, hasta el mismo apartamento donde este criminal se estaba conectando y robando estos secretos, ¿no? Así que no es de herramientas, es tu forma de pensar, ¿no? Y este tipo, para mí, es un ejemplo también de esto. Así que conoce la historia. La historia puede enseñarte mucho. La historia te enseña los fundamentos. Y fijaros, a mí me cansa un poquito el tema, sinceramente, cuando hay mucha gente que lleva muchos años en esto y sale e intenta dar la impresión de que esto que hacemos es súper, súper difícil, ¿no? Como dicen ahí en Estados Unidos, rocket science. Esto no es ciencia ¿no? de aeromisiles o de ninguna cosa de física cuántica ni nada tan complejo. No lo es. Simplemente lo que hace falta es conocer los fundamentos. Un compañero y es el instructor del Instituto de SANS, muy conocido en el ámbito de penetration testing y de hacking ético, Ed Scoudis, a él le gusta mencionar esto. Dice que la seguridad de la información no es más que simplemente aplicar los fundamentos de seguridad, pero de una manera inspirada. Primero, tienes que conocer los fundamentos y segundo, saber aplicarlos, que es algo que viene con la experiencia. Pero precisamente por aquello de que muchas veces no tenemos la experiencia porque nadie nos ha dado esa oportunidad de poder tenerla en un trabajo, es tan importante tener tu propio laboratorio en casa e ir experimentando con todo este tipo de cosas. ¿Cómo puedes aprender los fundamentos? Me gusta dejar cosas prácticas, ¿no? Entonces, hay una lista de libros, la podéis encontrar ahí en esta URL. Como digo, estas slides, la presentación estará disponible después de esta charla. Pero ahí podéis ver una lista enorme, bastante grande. Ahí tenéis libros para leer el resto de la vida. No vais a tener que leerlos todos, pero sí que están clasificados de libros avanzados, libros básicos, por temas, por categorías. Si os interesa más quizás empezar a aprender, no sé, redes o empezar a aprender sistemas operativos. Por supuesto, en la universidad, y tengo que hablar de la Universidad de Málaga, está aquí Javier López, que fue mi profesor y que durante muchísimos años lleva haciendo un trabajo fantástico en las sombras, enseñando a gente que en aquel entonces pensaba, ¡guau, vaya rollo, TCP/IP, esto es infumable! Realmente me di cuenta, al cabo de los años, estos son los fundamentos. Si no sabes esto, si no conoces esos protocolos, las cabeceras de los protocolos, cómo funcionan, va a ser muy difícil que puedas hacer cosas que quieras aprender mucho más tarde, que quieras hacer, temas de hacking. Al final todo pasa por la red. Es importante saber cómo funciona la red, cómo funcionan los sistemas operativos, Linux, Windows. Esos son los fundamentos. Metodología de análisis. Fijaros, hoy día se está gastando la industria en general en seguridad muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y lo más caliente ahora mismo, lo más candente es SOC, Security Operations Centers, ¿no? La idea de tener una organización de seguridad donde la gente está monitorizando todo lo que está pasando en el día a día, defenderte de los atacantes, el generar suficiente evidencia, hacer respuesta a incidentes, hacer forense, hacer inteligencia
Y esto es como que, yo quiero hacer esto, ¿ves? Los chicos saliendo de la universidad, yo quiero hacer inteligencia. Bueno, esto, una vez más, requiere conocer los fundamentos, pero también saber cómo pensar de manera estratégica. Y es mucho más que bits y bytes. Es conocer en qué impacta esto el negocio, conocer lo que va más allá de toda la parte tecnológica. Ahí en esta lista de libros podéis encontrar también referencias en ese sentido. Y que en los últimos años me he dado cuenta que es muy importante formarse en saber cómo generar hipótesis. Algo que quizás yo no hubiera pensado cuando empecé con este tema. Cuando tienes un problema que tienes que analizar, ¿cómo mantienes tu mente abierta? Piensa como un hacker. Mantén tu mente abierta. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Lo he visto antes? Y que lo hayas visto antes no significa que sea lo mismo que hayas visto antes. ¿Qué otras cosas pueden haber? Generación de hipótesis, preguntas que sostienen hipótesis o no. Hay un método muy interesante que está disponible y que podéis estudiar, os lo recomiendo. Se llama ACH, Analysis of Competing Hypotheses. ACH. Si vais a mi sitio web vais a ver referencias a cómo aprender esto. Es un documento de la CIA que explica cómo analizar una situación, cómo hacer una investigación de seguridad. Bueno, una investigación en general, que se puede aplicar, desde luego, a investigaciones de seguridad. Son cosas fascinantes que tienen que ver más con la psicología, con cómo funciona nuestro cerebro, con cómo analizar situaciones complejas, y es lo que realmente vais a encontrar cuando estéis realizando este tipo de trabajo, defendiendo la organización, la red de una organización. Más allá de esto, una de mis recomendaciones es aprende al menos 2 lenguajes de programación. Aprende por lo menos Bash en Linux, PowerShell en Windows y en todo lo demás, porque PowerShell ahora está en todos los sitios, e incluso, como digo, ya están las tostadoras, ¿no? Porque todo se está conectando a Internet, Microsoft está utilizando PowerShell para poder manejar absolutamente todo. Son lenguajes que te gusten más o menos, se utilizan muchísimo hoy día. Y sobre todo con el movimiento a la nube, todo el mundo, te guste o no, está yendo hacia la nube. Ahí puedes manejar todo esto con lenguajes de scripting. Y realmente es algo muy importante. A medida que los roles van cambiando también en este sector, es importante de que aprendamos lenguajes de programación, que aprendamos cómo manejar automatización, orquestación, porque cada vez tenemos muchísimo más datos, metodología de análisis, de Big Data, de Machine Learning, todo ese tipo de cosas que cada vez van a ser más y más importantes en los nuevos tiempos que se nos vienen. Muy importante también, aprende el idioma del negocio. Esto fue una de las cosas principales que aprendí trabajando tanto con Alfredo Garisoli en G2 como más tarde en el grupo Novasoft con Francisco Barrionuevo. Y es que a veces nosotros somos técnicos, ¿no? Nos gusta cacharrear, nos gusta desmontar las cosas, hablar en este idioma que es un idioma propio casi que hemos desarrollado. Pero como Cliff Stoll se dio cuenta, esto es una charla magistral que hizo el año pasado en un evento de SANS allá en Estados Unidos, él dijo algo como, cuando yo había descubierto este fallo de 70 céntimos, esto que no cuadraba, estos números, me fui al FBI, me fui a todo este tipo de gente, encontré que había una cuenta que se había creado en el sistema que nadie había reclamado, y fui al FBI y le conté, oye, tenemos un hacker en la red, tenemos un tipo que se está conectando desde no sabemos dónde, necesitamos ayuda, tenemos que trazarlo. Y el FBI le preguntó, ok, ¿cuánto dinero han robado? 70 céntimos. Imagínate la risa que le entró a la gente, ¿no? Le dijo un chico de 20 años, cuando hayan robado una cantidad de dinero importante, ven por favor y no lo vuelves a contar, ¿vale? Entonces él se dio cuenta, reflexionando de todo esto, de que en realidad lo importante es contar una historia. No son los bits, los bytes o los logs no, es contar una historia. ¿Por qué esto le interesa a alguien? ¿Qué historia hay detrás? Y realmente eso es lo que es importante para nosotros hoy. Yo aprendí esto a lo largo de los años. Hay algunas notas de prensa que he podido recuperar. Ahí podéis ver a alguien que hoy día también tiene mucha influencia en todo lo que se hace en Málaga y en el mundo, Sergio de los Santos, el director del laboratorio de investigación para Telefónica, Telefónica en España, o a nivel mundial, y está aquí en Málaga. Era mi compañero de facultad en aquel entonces, la primera persona que me ayudó en G2 Security, y bueno, aprendimos juntos todo ese tipo de cosas, ¿no? Cómo hablar el idioma del negocio, por qué a alguien le importaría lo que estamos haciendo. En aquel entonces queríamos vender penetration testing. Mucha gente no entendía por qué
había que hacer eso. Hoy día ya es diferente. Existen incluso regulaciones que te exigen hacer este tipo de cosas de manera regular, pero en aquel entonces no. En 2001, 2002 no había nada de esto. Entonces, algunas empresas lo hacían de manera proactiva. Pero pregúntate, ¿quién pagaría por esto? A mí me puede interesar, pero ¿a quién más le interesa? ¿No? ¿Qué hay detrás de esto? Muy importante, el marketing o las ventas. Quizás te puede sonar como, esto no me interesa, yo soy una persona técnica. Pero incluso aunque no te interese o no tengas una compañía propia o no trabajes para una compañía, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia marca. Y eso va contigo siempre. Una de las cosas que quizás nos falta es el poder, digo, a nivel quizás local también, dar a conocer todo el talento que hay aquí en Málaga. Nos falta quizás un poquito mejor de marketing, ¿no? El poder decir que detrás de muchos proyectos de seguridad, herramientas que son muy conocidas en todo el mundo, hay gente muy buena y que está aquí o que está en otros lugares de España. Es importante que también utilicéis esto. Y esta es una historia que me gusta contar, porque allá por el 2001 recuerdo que recibí una llamada después de pasar muchos años intentando, o muchos meses, no años, intentando vender nuestros servicios y desde aquí de Málaga, que no existía esa concienciación o quizás empresas muy grandes que quisieran comprar estos servicios de seguridad. Entonces íbamos a Madrid, íbamos a Barcelona, intentamos que nos subcontrataran. Y un día recibí una llamada de una administración pública muy grande en este país que me dijeron, Ismael, necesitamos tus servicios, queremos contratarte porque estamos recibiendo ataques del gobierno chino. Imaginaros, era prácticamente mi primer trabajo profesional. Después de haber montado la empresa, tenemos una página web muy chula, unos folletos muy chulos, y nos llaman y nos dicen esto. Y pensé, wow, este puede ser mi primer trabajo y mi último trabajo. Por aquello me parecía como que estaba niveles muy por encima de lo que yo quizá podía hacer en aquel entonces. Y bueno, la cuestión es que nos reunimos, teníamos que en 3 días enviar un informe que mostrara qué es lo que habíamos descubierto. Por resumirlo, pasé todo el fin de semana sin dormir, escaneando aquellas redes, intentando descubrir qué es lo que estos atacantes habían conseguido descubrir en aquella red, cómo habían entrado, cómo habían... Y resultó que en aquel entonces encontré una máquina, después de muchos escaneos, de mucho análisis, un día apareció algo que no se había visto antes. Y era una máquina que quizás no estaba conectada todo el tiempo, pero en aquel momento sí se conectó. Y que pude encontrar que estaba en la DMZ, en la red perimetral de la organización, y me encontré una página parecida a esta. No era esta, pero parecida a esta. Esto no tenía que ver con un gobierno en particular hackeando, sino que era la red o el gusano que en aquel entonces se llamaba Code Red, que tiene una historia muy interesante, no nos da tiempo a contar, pero básicamente era pues un avión de caza chino que fue derribado por el gobierno americano en un territorio, digamos, en el que no habían este tipo de regulaciones. Al final el gobierno chino tomó represalias y crearon este tipo de gusano que infectaba unas máquinas Solaris, y estas máquinas Solaris escaneaban e infectaban a servidores de Internet. Y dejaban este mensaje que hemos visto detrás, Hacked by Chinese, ¿no? Pero realmente era un gusano que aprovechaba una vulnerabilidad en el Internet Information Server y que pues dejaba este mensaje detrás. Algo que igualmente parecía imposible en aquel entonces, realmente pues no era tan complejo. Lo que pasa es que simplemente lo que requería era paciencia, requería el tener un poquito de idea que otras cosas estaban ocurriendo en el mundo en aquel entonces, y una de ellas era este gusano. Y una de las cosas que aprendí en aquel entonces y que me ayudó mucho a entender lo que es el negocio fue que pude tener la oportunidad de hacer el penetration test, la auditoría o la asesoría, pero al final todo esto de hacking, de atacar, de ahora le decimos red teaming, no sirve de nada si uno no hace la parte de cómo mejorar la empresa, cómo mejorar la seguridad de la compañía, ¿no? Esta parte que es la del blue teaming, esto es una terminología que se utiliza mucho en el lenguaje militar en Estados Unidos. Red teaming, la gente que ataca; blue teaming, la gente que defiende. Una de las cosas que aprendí a lo largo de los años es que no tienes que ser ni red, ni blue, azul o rojo. Ahora se dice purple teaming, ¿no? Que es la combinación púrpura de los dos colores. ¿Qué significa esto? Lo importante no es ser muy bueno atacando, ser muy bueno defendiendo. Lo importante es qué consigues con esto. ¿Cómo mejoras la seguridad de la compañía? Esto al final es lo que le importa.
a la gente que está pagando, la gente que está manteniendo el negocio. He podido tener la oportunidad de trabajar en Estados Unidos para el grupo hospitalario de la ciudad de Nueva York, con 27 hospitales públicos. Lo importante no es que consigas hacer un pentesting y que llegues a ser administrador del dominio, o que encuentres una pieza de malware, o que hayas hecho un reverse engineering o un malware analysis fascinante. No, lo importante es qué haces con todo esto. Lo importante para una red hospitalaria es dar servicios sanitarios, de emergencias, a los ciudadanos, ¿no? La salud de la gente. Tu trabajo es apoyar eso, de manera que puedas mantener la seguridad de esa red y minimizar el impacto que un ataque terrorista o de virus o de ransomware pudiera tener en esos servicios que la organización presta. Pero es importante también, parte de pensar como hacker, en este sentido es pensar qué es importante para la organización que te paga, que te contrata y que quiere de tus servicios. Y al final es todo esto, gestión de riesgos. Sobre tu marca personal, básicamente, como he dicho antes, te va a acompañar siempre. Así que ten cuidado cómo utilizas las redes. Nosotros hemos tenido casos en los que hemos querido contratar a una persona técnica muy buena, y que después, cuando la organización fue y miró en sus redes sociales, vio que era una persona un poco polémica en sus comentarios, incluso, diría otra cosa también. Y al final, pues eso hizo que la organización dijera, no queremos contratar a este tipo de persona, aunque era técnicamente muy buena. Y muchas de estas cosas pueden seguir ahí en la red, como lo sabes, durante muchos años. Así que cuida tu marca. Es importante, como decía la programación, comparte, pon cosas en GitHub, que la gente la pueda ver. Cuando envíes un currículum a algún sitio, la gente va a hacer Google de tu nombre, va a buscar en Google tu nombre. ¿Qué has publicado? ¿Qué tienes ahí afuera? Y no tiene que ser que hayas dado una charla en una conferencia muy importante. Puede ser un trocito de código, pero algo que yo pueda ver y decir, pues mira, sí es verdad, sabes un poquito de Python, sabes un poquito de PowerShell, tienes la actitud de compartir, tienes la actitud de aprender. Eso es bueno, de colaborar. La gente va a buscar este tipo de cosas. Y eso me lleva al siguiente hack, ¿no? A la siguiente sugerencia. Escribe, comparte, colabora. Nosotros empezamos a hacer esto muchos años atrás en G2. Una de las primeras cosas que dijimos es vamos a hacer un boletín de seguridad. Queremos que la gente se suscriba, queremos que la gente aprenda de seguridad. Pero detrás de esto había un truco. No solamente queríamos que la gente aprendiera de seguridad, queremos aprender nosotros. ¿Por qué? Porque cuando escribes sobre algo, ¿qué ocurre? Te fuerza a pensar, ¿verdad? Te fuerza a analizar. ¿Cómo vas a explicarlo? ¿Cómo explicarías esto que es complejo a una audiencia no técnica? ¿Cómo se lo explicarías a tus padres, a tus hermanos? Te obliga a utilizar ilustraciones, a analizar el problema, a resumirlo. Todo este tipo de cosas hace que al final tú lo aprendas mucho mejor. Y cuando vayas a explicárselo a alguien o tengas que ponerlo en práctica, tú mismo vas a aprenderlo, mucho más que simplemente leer algo. Así que inicia tu propio blog. Aunque en un principio no tengas lectores, da igual, hazlo por ti, para empezar a aprender, a analizar este tipo de cosas. Escribe sobre aquello que quieras aprender. Fijaros, hace años empezamos a hacer esto y reconoceréis algunos de estos nombres. Sergio de los Santos, este es un artículo del 2002 o 2003. Si vas al Wayback Machine, en Internet puedes encontrar páginas web de hace muchísimos años. Estas páginas no están online ya ahora, pero el Wayback Machine es como un robot en Internet que va tomando fotos de esas páginas durante muchos años y las va guardando, las va dejando allá, ¿no? Andrés Méndez, otro de mis amigos y que comenzó conmigo a trabajar también en G2 Security hace años, y igual escribiendo artículos sobre este tipo de cosas, y que incluso mucho antes de empezar con nosotros ya tenía una presencia en Internet, Hackuma, aquí en Málaga, con una serie de gente que se dedicaba a escribir artículos, que podías colaborar. Fijaros el propósito, ¿no? Era el espíritu original del hacker, aprender, colaborar, enseñar a otros. Y muchas de estas cosas se publicaban en una revista, se llamaba Arroba, y manuales que todavía quizás se puedan encontrar por allá, que se publicaron durante años. Pero eso es lo que estáis pensando. Muchos de vosotros podéis pensar, pero realmente no tengo nada que le importe a la gente. Hay gente muchísimo más buena que yo. Fijaros, esto tiene un nombre, se llama el síndrome del impostor. Y a todos nos pasa. A mí me ha pasado, antes de subirme aquí hoy, pensando, pues quizás no es tan interesante lo que tengo que contar, ¿no? Cada vez que tengo que contar, hacer una presentación, a todos nos pasa. ¿Por qué? Porque pensamos que este es nuestro caso. Esto es lo que yo sé, esto es todo lo que saben todos los demás. No es así. Esa es tu percepción. La realidad es más bien como esto.
Cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente. Cada uno de nosotros podemos contar algo diferente. Así que no temáis. Ponedlo ahí afuera, compartidlo, y cuando lo compartáis vais a ver que la gente va a venir y os va a preguntar, ¡ah, qué interesante, qué bueno! Yo mismo he tenido esta experiencia hace años cuando estaba en los hospitales de Nueva York, después de hacer este tipo de respuesta a incidente durante muchos años en Oriente Medio, en otros países. Llegué allá y tenía que hacer este trabajo yo, básicamente. Como consultor es muy fácil porque uno llega y hace una consultoría y después le dejas el problema a los que tienen que hacer las operaciones en el día a día. Pero yo tuve que hacer esto ahora como el cliente lo tenía que hacer, manejando una red de más de 60.000 equipos informáticos en toda la ciudad. Y una de las cosas que me di cuenta era que me hacía falta una serie de herramientas para hacer ese análisis remoto de las máquinas, hacer respuesta a incidentes, hacer forense, desde la problemática que yo tenía entonces. Hice un pequeño programa en Python que lo puse en GitHub, pregunté a mi jefe, oye, ¿qué te parece si comparto esto? Por supuesto, Ismael, esto es lo que nos gusta hacer, es parte de nuestra filosofía, hay que compartir con la gente. Porque nunca nadie inventa nada desde cero. Siempre si has hecho algo es porque has aprendido de otra persona, porque te estás inspirando en otra persona. Así que lo puse ahí en Internet y de repente empezaron a llamarme gente de todo el mundo mandándome correos de que lo estaban utilizando, de que era súper interesante, que se podía mejorar. Oye, ¿has pensado en hacer esto? ¿Has pensado en hacer lo otro? Un día me llamaron para dar una charla en SANS, en un evento, un summit allí en Nueva Orleans, donde lo expliqué. Me llamaron en Black Hat, tuve la oportunidad de presentarlo hasta 2 años. Estuve presentándolo en Black Hat Arsenal en Estados Unidos, en Las Vegas, en el 2016, en el 2018. Un proyecto que, sinceramente, cuando lo creé era como, nada, tardé 2 días en hacerlo. Pero a la gente le pareció útil. Muchas de las cosas que tú puedas hacer hoy, igual. Quizás no le das ninguna importancia. Has hecho un pequeño script que resuelve un problema muy sencillo, muy simple. Compártelo y pon tu nombre ahí. Porque ese mismo problema seguramente lo está teniendo otra persona. En Francia, en Brasil, en Argentina, o en la India o en Australia. Y cuando lo pongas allá, la gente va a verlo y puede darte la oportunidad de hacer otro tipo de cosas interesantes. Así que comienza haciendo estas cosas ya. Aquí en Cybercamp tienes una oportunidad muy buena para poder empezar a compartir, hablar con la gente que tienes alrededor y presentar tus proyectos. Brevemente, algo muy importante. ¿Hablas inglés? ¿Bien? Esto aquí en España nos gusta mucho, ¿no? Es decir, ¿qué nivel de inglés tienes en el currículum? Medio alto. Os voy a decir una frustración mía, porque parece muy tonto, pero hemos tenido la oportunidad de contratar gente aquí en España, trabajando desde casa, ganando sueldos que son 3 y 4 veces lo que ganarías haciendo cualquier otro tipo de trabajo, y no hemos podido contratarlos porque sabían leer inglés, entendían inglés, pero no podían hablarlo en una conversación telefónica. Algo tan simple como esto. Y es una lástima que invirtáis tantísimo en vuestros estudios, en aprender, y que por algo tan simple, porque no es tampoco tan complejo, no podáis aprovechar esto. Os dejo ahí unas cuantas sugerencias de cómo poder hacerlo. No es nada complejo. Pero por último decir algo que forma parte de la tecnología o de la filosofía hacker. Es pensar en términos de grafos, no de listas. Para aquellos que estáis estudiando ciencias de la computación, los atacantes piensan en términos de grafos. Si esta técnica no me funciona, pruebo esta. Si no, pruebo esta. Si no, pruebo la otra. Y si no, pruebo la otra. Y si no, sigo probando. Muchas veces, como defensores, perdemos contra los atacantes porque pensamos en términos de listas. Si veo A, entonces haz B, C, D. Si veo B, hago D, E. Pero ¿qué hay si ves X y no tienes un manual que diga qué hacer? Aprende a pensar en términos de grafos. Así que lo importante no es lo que yo te haya contado aquí hoy de, bueno, qué tienes que hacer. No te voy a decir qué tienes que hacer. La parte, digamos, más práctica de esto es, inténtalo, comparte, haz cosas de las que hemos dicho aquí, pero busca tu propio camino. Lo importante no es el tener un rol, el tener un título, Lo importante es lo que hagas por el camino, el proceso, la gente con la que vas a trabajar, la gente de la que vas a aprender, lo que tú puedes aportarle a otros y lo que estas otras personas con las que vas a trabajar te van a aportar a ti. Nadie consigue nada solo. Así que no tengas miedo en hacer cosas, que fracases, que no funcionen. Es parte de ese proceso de aprendizaje. Y eso te va a ayudar mucho. Y por último, sé equilibrado. En este trabajo, esto es como el universo. Es infinito y se expande. Nunca vas a terminar. Nunca vas a terminar tu trabajo. Hay gente que entra en depresión, hay incluso casos de suicidios, porque te puedes perder
fácilmente, incluso trabajando desde casa, puedes perder el equilibrio y dedicarte única y exclusivamente a esto. Y al final eso no es bueno. Necesitas un equilibrio, ¿no? Necesitas, esto es algo que a lo largo de los años también, gracias a mi mujer, mi esposa, me ha enseñado también a equilibrar todo este tipo de cosas. Aquí tienes un modelo de algunas de las cosas que son importantes en la vida. Eso te va a hacer mejor profesional también. Te va a hacer mejor persona, mejor profesional y al final vas a ser mucho más exitoso en tu trabajo. Por último, decía antes que este ha sido un evento muy especial para mí, así que quería darle las gracias a todo el mundo y sobre todo también a mi familia, mis padres que están aquí hoy, por primera vez en una charla conmigo y porque, bueno, básicamente gracias a ellos pues, he podido aprender de tener una mente abierta y de poder aprender todas las cosas básicas, principios que son mucho más importantes que cualquier cosa técnica que puedas aprender en esta carrera. Muchísimas gracias, gracias a Encibe otra vez. Si queréis, creo que no tenemos tiempo para preguntas, ¿o sí? Una pregunta, tenemos tiempo para una pregunta. Ahora nadie se va a atrever a hacer ninguna pregunta. No pasa nada, voy a estar aquí todo el día, si queréis charlar conmigo, pues sentiros libres y muchísimas gracias por vuestra atención.